El fútbol es imprescindible, desde jugadas maestras impensadas hasta los sucesos más raros que puedas imaginar. Prepárate para ver los momentos más alucinantes del fútbol. El Brentford hace historia en la Premier League. El conjunto londinense se convirtió en el único equipo de la competición en marcar gol en el primer minuto de 3 partidos consecutivos. El primero anotado contra el Manchester City de Guardiola en el segundo 22, obra de Johan Wissa. El segundo tanto fue ante el Tottenham. A tan solo 23 segundos de arrancado el encuentro, el autor fue Bryan Mbeumo. Y con el gol del propio Mbeumo en el segundo 38 ante el West Ham, el Brentford logró lo impensado, hacer historia en la competición. ¡Historia pura! El Real Madrid volvió a demostrar que su mística en la Champions League está intacta. Remontó un 0-2 ante el Borussia Dortmund. La jugada que condujo al 2-1 fue cuando Mbappé pudo encontrar espacio en el lado derecho del área para centrar y Rüdiger llegó a cabecear. Apenas unos minutos después Mbappé se abrió paso y el arquero salió rápidamente a bloquear. El balón llegó a Vinicius, que remató a puerta vacía para el 2-2. A partir de ahí una fiesta blanca. Vázquez entró en el área desde la banda derecha y tuvo un buen ángulo para encontrar el ángulo superior y batir al arquero dando vuelta al partido. Después Vinicius, con un remate en solitario tras una hermosa carrera desde la banda izquierda, sentenció el partido 4-2, que no iba a ser el resultado final, ya que Vinicius entró en el área y recortó hacia adentro, acomodó su cuerpo y sacó un remate imparable que entró y tocó el techo de la red desde adentro. 5-2 y partido terminado. Eso sí es una remontada. 3 penales cerrados en un mismo partido, cosa de locos. Hubo 3 penales en el partido, 2 para el Milan y 1 para la Fiorentina, pero ninguno fue gol. En primera instancia Mick Maina también tapó un penal para el rosonero, pero la gran figura fue David De Gea, que atajó 2 para la victoria de la Fiore. En el primer tiempo se lo tapó a Theo Hernández con una estirada salvadora, mientras que en el segundo tiempo hizo lo propio con Tammy Abraham. Cole Palmer se metió en los libros de historia en la Premier League con su póker durante el primer tiempo del partido entre Chelsea y Brighton. El compañero de Enzo Fernández anotó a los 21, 28 de penal, 31 y 41 para convertirse en el primer jugador con 4 tantos en un primer tiempo de la era Premier. La figura del Chelsea tardó solo 40 minutos en anotar los 4 goles ante el Brighton. Anteriormente Palmer ya había anotado 4 goles al Everton, pero solo 3 fueron en la primera parte. Una locura de jugador. El guardameta del Ford, Nahuel Noll, le dio el balón al defensa en lo que parecía ser el inicio de una jugada normal. Sin embargo, el central no parecía estar con la concentración necesaria en ese momento y cogió el balón con las manos, pensando que el árbitro no había señalado saque de portería. El portero paró el penalti, pero la alegría duró poco para el Ford. En una jugada dentro del área del Magdeburgo, el defensa Daniel protagonizó otra acción surrealista. Tras una caída de Roberto Massimo, Ever pensó que el árbitro había señalado falta y sin pensarlo agarró la pelota con las manos. El colegiado, que no había pitado falta en la jugada previa, tuvo que señalar un penalti para el Ford. Convirtió la pena máxima, que terminó en gol y puso el 2-1. La jugada comenzó desde la zona baja de los Gunners. El defensor tomó la pelota, la mantuvo en sus pies unos segundos y vio un movimiento de su compañero para lanzar un pase de 40 metros. Saca, se enfiló al arco, recortó brutalmente a Andrew Robertson y de pierna izquierda puso el balón con potencia en el ángulo. Un verdadero golazo. Lukaku y una tarde para el olvido. 2 goles anulados. La primera acción invalidada por el llamado del VAR no fue muy discutida por el banco de suplentes de Bélgica. Si bien en primera instancia Lukaku parecía habilitado, cuando trazaron la línea se vio que el delantero belga estaba con el hombro izquierdo en posición adelantada. La gran polémica se generó luego de que Lukaku a los 40 minutos del segundo tiempo anotara el 1-1 con un zurdazo bien violento. Salió a festejarlo con furia y el árbitro lo convalidó marcando el círculo de la mitad de la cancha, pero el VAR llamó nuevamente al árbitro, que decidió anular el gol. ¿Cómo no? ¿Cómo sí? Mateo Retegui tuvo en sus pies la posibilidad de marcar, agarró la pelota y se paró frente a David Raya, se peinó y cruzó su remate y el arquero le adivinó la intención. Tuvo una segunda oportunidad cuando en el rebote le quedó la pelota cómoda para cabecear y marcar el 1-0, pero lo hizo sin mucha potencia y le permitió a Raya ponerse de pie rápidamente y salvar sobre la línea a su equipo. Harry Clark nunca olvidará su estreno en la Premier League. La catastrófica serie de catastrófica empezó en el minuto 44 del primer tiempo. En un intento de bloquear un disparo de Wissa, Clark interpuso el cuerpo y el esférico le rozó, cambiando totalmente la trayectoria y alojando el balón en sus propias mallas. Nada más arrancar la segunda mitad, del central cometió falta sobre Lewis Potter en el área y el colegiado señaló penalti y vio la primera amonestación. 20 minutos después recibiría la segunda tras volver a derribar a Lewis Potter. El colegiado Lewis Smith no tuvo piedad y le mandó a la caseta de forma prematura por cochino. Cristiano Ronaldo sigue vigente y apto para continuar rompiendo récords ante Croacia por la Nations League. El portugués volvió a sacar chapa de su grandeza al marcar el gol 900 en su carrera como futbolista. Y miren qué bonito peinado. Francia tardó exactamente 13 segundos en adelantarse ante Italia en la primera fecha del grupo A2 de la UEFA Nations League. Bradley Barcola aprovechó un error defensivo y anotó el tempranero 1-0 en el Parque de los Príncipes. Gianluigi Donnarumma todavía no se había ni acomodado los guantes. A eso se llama gol desde los vestuarios. Messi, imparable. Yo también. Anotó 3 goles en 11 minutos para la goleada del Inter de Miami. A los 77 recibió un pase de taco a Luis Suárez. Le amagó a su marcador y sacó un potente remate inatajable para el arquero Al-Haj Ibasik. A los 80 escapó al defensor rival. Alba lo vio justo y Leo definió para poner el 5-2. Quedaba espacio para otro grito más. Esta vez a los 88 minutos Itazún. Genial jugada con Leonardo Campana y Luis Suárez. El rosarino jugó con el ecuatoriano, que la picó para la irrupción del uruguayo. Lucho la tiró al medio de primera y Messi nada más la empujó. Leche y Parma protagonizaron un primer tiempo sin muchos sobresaltos y con pocas emociones. Hasta los últimos minutos del partido, donde pasó de lo más emocionante, el conjunto de Leche le ganaba 2-0. Parma no se rindió, ganó confianza con los cambios y consiguió el descuento en el cuarto minuto adicional a través
través de Pontus Alkvist, mira nada más que apellido, para generar ilusión en los últimos minutos. Nada estaba perdido para la visita, que 2 minutos después logró lo que parecía imposible: el empate gracias a una gran aparición de Antoine Aynoud. Esos son los partidos que te dejan más caliente que el horno de pizzería. Centro de saca al corazón del área y el balón se termina colando en la portería tras la indecisión de Donnarumma. Nadie podía creer cómo el balón pasó entre tantos jugadores. Andre Onana sacó 2 cabezazos tremendos. El primero de ellos fue desde el punto penal, abajo a contrapierna, pero la reacción fue espectacular. El rebote le quedó a Tadic, que volvió a mandar otro centro, y En-Nesyri frente al arco fusiló a Onana, que mandó la pelota al tiro de... El defensor Lewis Cowell salvó de manera brillante a Inglaterra. El jugador inglés corrió hacia su arco como si estuviera persiguiendo el último autobús y logró frenar el gol justo a tiempo. En una jugada llena de emoción, el Fenerbahce estuvo a punto de marcar un gol increíble después de varios rebotes dentro del área. El balón parecía destinado a entrar, pero un defensor con gran reflejo sacó el balón de la línea de meta en una jugada milagrosa. El técnico Mourinho observó incrédulo desde el banco de suplentes sin poder creer lo que acababa de suceder. Joao Cancelo se encontró en posición ofensiva e intentó filtrar un pase a Cristiano Ronaldo, pero su ejecución fue bien mala. El portero vio que la pelota le pasó a toda velocidad a su lado. Salió despedido para evitar la caída de su valla junto con su compañero, pero ninguno de los dos llegó a tiempo para evitar el papelón de Akaidin. Una roja insólita en la Premier League. El mediocampista del equipo de Arteta recibió una durísima patada por parte de un rival y cuando pensaba que el otro futbolista iba a ver la tarjeta amarilla, terminó sufriendo la expulsión. Un momento muy llamativo que pocos entendieron en el momento, aunque tiene una explicación lógica y a la vez un tanto polémica, muy insólito. El centro arco del enganche rosonero recorrió la primera parte del área y la arremetida de Mateo Gavia, que no tocó la pelota, descolocó a Simon Mignolet, que cuando quiso reaccionar ya era tarde. La jugada inició desde el despeje del arquero de St. Louis City SC, con un pase largo buscando a los delanteros. Su compañero Mark Kanich terminó rebotando la pelota justo hacia Brian White, que un poco atrasado pero con una gran calidad terminó contactando el balón con su taco para ponerla por encima del arquero. Tras un centro de Savinho, Erling hizo un movimiento de 9, anticipó al central y realizó una pirueta rara de pique al suelo que terminó siendo un golazo digno del premio Puskás para poner el 2-0 a favor del City. Para cerrar el estadio, aplaudan y no dejen de aplaudir. Ya me voy. Amadou Onana disparó desde la puerta del área. El balón se desvió en un marcador y tomó al arquero a contrapierna, pero pegó en el travesaño. El rebote volvió del área. Oli Watkins se lanzó en palomita para conectarle. Raya se levantó desde el suelo para estirarse y manotear ese cabezazo. Esa salvada de Raya fue tan clave que ni el VAR se atrevió a revisar. En el minuto 17 del juego, los jugadores de Vizela escaparon en contraataque que terminó con un centro al corazón del área, en un área donde solo estaba Pepe. El capitán del equipo quería pasar la pelota al portero, pero golpeó mal el balón y se detuvo en la red de la puerta. El Erling Haaland tuvo un día para olvidar en la derrota 2-1 de Manchester City ante la AFC Bournemouth. Después de varios rebotes, el remate del delantero se estrecha en el palo. Los goleadores también fallan. Cuando transcurrían 31 minutos del segundo tiempo, el equipo de Mourinho ya se imponía 1-0 y el delantero bosnio Edin Dzeko marcó un gol que luego sería anulado por una posición adelantada. El entrenador entonces estalló ante los árbitros del partido y tomó una computadora para exhibir la polémica jugada por la que Fenerbahce había sido perjudicado. La increíble cosa ocurrió en el partido de cuartos de final de la Media Football League. El jugador de Brokov, Sergei Sayunov, que realizó el tercer intento, venció al portero de Akmal y estando con el balón casi en la línea de la portería, golpeó tan alto que el balón salió muy por arriba del arco. Si no lo ves, no lo crees. Cuando el marcador indicaba 0-0 entre Manchester United ante West Ham, después de mostrar todo su talento para dejar en el camino al arquero el portugués, Diogo Dalot se perdió un gol imposible con el arco vacío. Kamil Piatkowski se convirtió en el héroe de Red Bull Salzburg. El defensor polaco en el minuto 82 mostró una intervención de la que habla todo el mundo. 2 veces sacó el balón de la línea de gol. Granit Xhaka marcó un golazo en el partido inaugural de la Bundesliga contra el Borussia Mönchengladbach. Marcó en el minuto 12 con un potente disparo que llegó a la velocidad de 100 kilómetros por hora. ¡Qué loco! En el emocionante partido entre Aston Villa y Everton, el colombiano John Durán fue el héroe con su potencia habitual. Durán anotó su gol en el minuto 76, logrando un espectacular disparo desde fuera del área que dejó sin respuesta al portero de Everton, Jordan Pickford. El Divo Martínez no lo podía creer. Corría el minuto 38 cuando Brad Guzan quiso salir con un despeje desde su área. De manera increíble, el arquero soltó la pelota mientras Federico Redondo le hacía sombra, pero sin tocarlo. El balón le quedó al jugador argentino, reaccionó de inmediato y lo tocó para David Martínez, que con un toque suave por arriba de los defensas mandó a guardar el esférico ante una portería completamente abierta. Un pase especulativo y poco acertado de Alan Brown golpeó a Junior Firpo y parecía que iba directo a los brazos agradecidos de Meslier, hasta que de alguna manera el balón rebotó lejos del portero y entró en la red. A primera vista parece que el arquero calculó mal por completo el vuelo y el giro del balón en un error calamitoso. El alemán Hummels entró en el minuto 66 de Dybala y 3 minutos después fue el encargado de anotar en propia puerta. En estos casos solo podemos decir: ¿para qué te traje? Daiki Ashoka protagonizó el gol más surrealista de la jornada de la Premier League. Erling Haaland mandó el balón hacia la esquina del campo, pero el jugador de Luton Town modificó la trayectoria con el rostro y el balón fue directo a su portería. El portero del Manchester United hizo una doble atajada de locura ante el Crystal Palace. El portero salva a los Red Devils con 2 jugadas de altísima dificultad. Primero sacando un remate por bajo, en el rebote a puro reflejo vuelve a atajar para ver una y otra vez. El ecuatoriano improvisó para la Real Salt Lake con un leve amague de ir hacia la izquierda y perfilarse hacia su derecha. Hizo que Marco Farfán, defensor visitante, pasara de largo y sin dudar sacó un remate
remate bombeado que viajó alto y bajo justo atrás de Martin Páez, que por más que retrocedió, nada pudo hacer. Para cerrar el estadio, Moy Caicedo y un golazo desde mitad de cancha. Neto despejó mal y la pelota le quedó al ecuatoriano, que remató desde bien lejos y clavó el 1-0 ante Bournemouth, siendo el quinto gol más lejano registrado por un jugador de campo descomunal. El central de los Spurs produce una de las mejores asistencias en la historia de la Premier League. Van de Ven superó a los jugadores del Matt Ud para interceptar un balón suelto en su propia mitad antes de correr la mitad del campo hasta la línea del fondo del oponente, donde para encaje que Brennan Johnson anotara una corrida de 56 metros. Leo a sus 37 años continúa gigantando su leyenda con goles que se gritan en todos los idiomas existentes. Esta vez lo hizo con un excelso tiro libre de zurda para encaminar la consagración del Inter de Miami ante el Columbus Crew. Fue el gol número 66 de Messi de tiro libre. Todo un especialista, lo sabe el portero y también el Tata Martino. Mientras más lo vemos, más nos sorprendemos. Ese remate visto desde cada ángulo posible nos muestra la capacidad intacta del 10 argentino para los tiros libres. Este potente remate de derecha tuvo una gran intervención del portero, al igual que el primer rebote y también el segundo, pero el portero hizo una cuarta intervención y sus compañeros pudieron evitar también que su valla sea derrotada. El equipo rival parecía no encontrar la respuesta al ver que sus 5 intentos por anotar el gol fueron defendidos correctamente. ¡Wow! Eso sí que fue increíble. Arrancó el partido, movió Bayern Múnich con un pase a su arquero y Manuel Neuer le puso en campo opuesto. Las cigüeñas devolvieron el esférico, Harry Kane filtró un pase y el resto fue historia. Los dos centrales locales se chocaron y Musiala definió mano a mano. El gigante de Baviera no dejó dudas ante Holstein Kiel por la tercera jornada de la Bundesliga. Ni bien sonó el silbato en el norte de Alemania, el equipo de Vincent Kompany necesitó unos pocos segundos para marcar el 1-0. En la continuidad de una nueva fecha de la MLS, el argentino Luca Orellano se destacó de gran forma en la goleada de Cincinnati contra Montreal por 4-1. Y es que el pibe surgido de Vélez metió un fantástico gol desde mitad de cancha. Lo vio adelantado al arquero Jonathan Sirois y desde su propio campo le pegó de larga distancia y la puso por encima de su último rival para clavar el 3-0 parcial. Alexander Pavlovich puso el 1-1 del Bayern Múnich ante Bayer Leverkusen con un espectacular remate. La pelota le quedó perfecta cerca del área del cuadro visitante y no la pensó dos veces. La paró de pecho y es de esta manera que pateó con su pierna derecha. Vincent Kompany estallaba de alegría por el tanto anotado por su equipo, al igual que toda la hinchada que aplaudía a sus jugadores mientras festejaban ese verdadero golazo. Everton ganaba por 2 goles y el partido entraba en su etapa final cuando Antoine Semenyo cortó la tranquilidad Toffee descontando a 3 minutos del final en su segundo remate a portería en todo el duelo. Fue al minuto 87 donde apareció Semenyo. Salió el ganés al segundo poste para solo empujar el balón a las redes tras un centro de Katara. Los del Everton se pusieron nerviosos, ahora solo estaban arriba por un gol, pero lo peor estaba por venir en un desborde por la derecha cuando el centro que igualó el partido en el minuto 92 llegó con un tanto de Lewis Cook. Sí señores, Cook lo hizo, gran remate de cabeza, llegó desde segunda línea, nadie lo marcó y lo empató. Hasta ahí ya era un regreso digno de los mejores guionistas, pero el fútbol no iba a dejar de sorprendernos cuando el reloj ya marcaba 95 minutos. El Bournemouth seguía intentando y de repente resultó ganador con un cabezazo de Sinisterra entre la zozobra defensiva del Everton. Sinisterra le dio la vuelta de cabeza, lo hizo con una buena asistencia de Kluivert. ¡Qué partido, señoras y señores! En poco más de 10 minutos pasaron de perder a ganar el partido. ¡Increíble! Un desastre para el Everton. Mejor durante el resto del encuentro dirigido por Dominic Calvert-Lewin y ganador parcial por 2-0 antes de la hora del duelo. En una buena actuación de presión, Wiu consigue arrebatarle la pelota al arquero de Servette. Sin embargo, el balón parece irse un tanto largo aunque el delantero sigue de cara al arco, pero al intentar una definición cruzada no patea con suficiente fuerza y el guardameta consigue recomponerse y tapar el tiro. Pero como si fuera poco, el bueno de Wiu tiene nuevamente la chance de convertir y elige patear otra vez con poca fuerza para que Frick se vuelva a lucir. Incluso llega a tener una tercera ocasión luego de tomar el rebote, pero esta vez entre el arquero y uno de los defensores de Servette consiguen evitar que este pueda convertir. Sinceramente era más fácil hacerlo que fallarlo. Ahora veamos la otra cara de la moneda, porque este gol era más fácil fallarlo que hacerlo, pero el portero tuvo el peor blooper de su carrera y dejó pasar la pelota hasta el fondo de su portería. Increíblemente la pelota le juega una mala pasada en el pique y no logra controlar el esférico a pesar de sus intentos por alcanzar la redonda. Con cara de vergüenza quiere que la tierra se lo trague por ese fallo mientras tiene que aguantar el festejo de sus rivales. El arquero de Liverpool falla en su salida y el rival se hace con la pelota. Suazo recibió un pase desde la derecha y quedó solo y sin arquero para definir. Solo estaba el lateral Trent Alexander-Arnold cerca de la línea de sentencia para tratar de evitar lo que parecía iba a ser el 2-3 parcial. Lo cierto es que Suazo remató directo al cuerpo del zaguero inglés y la pelota se terminó yendo al tiro de esquina. El arquero del Frankfurt perdió la noción del espacio y tomó la pelota con las manos lejos de la zona en donde está permitido hacerlo. Indefectiblemente, los rivales protestaron y el colegiado no tuvo más opción que expulsar a Hradecky por aquella insólita salida. Aunque se queje de lo sucedido, él sabe que metió la pata, o en este caso, las manos, por lo que no le quedó más remedio que marcharse de la cancha con dirección a los vestuarios bien tristón. En un rápido ataque del equipo local por la banda izquierda, el balón rematado por August Gurbu
Bulaga para la portería fue devuelto por su compañero Efe Thailand Altunkara, que nombrezazo, en la línea de meta. Sí, aunque parezca increíble el nombre, su propio compañero evitó que marcara el gol. ¡Insólito! El pase al arquero siempre es peligroso, más aún cuando hay un rebote que deja la pelota en manos del rival, pero el peligro aquí se disuelve tras la mala definición del delantero. Increíblemente desde casi el punto de penal y prácticamente con el arco vacío, envió la pelota lejos de los 3 postes. La amargura del técnico era notoria, los hinchas no podían creer lo que sus ojos achinados veían y el jugador que malogró esa oportunidad se ganó el ¿para qué te traje? Luego de este tiro libre de Sancho, el arquero de rebote, pero la pelota vuela por los aires. El jugador del Dortmund se toma la cabeza mientras no puede creer que se haya perdido ese gol en la puerta del arco y sin resistencia alguna. La selección de Ucrania buscaba empatar el encuentro, pero nunca se imaginarían que el gol llegaría gracias a este tropezón del defensor de Malta. Sí, así como lo ves, este gol en contra significó el empate entre las dos selecciones. A eso le llamo tener muy mala suerte. Pobres muchachos, ya no chille. El atacante del BFL remató cruzado y su tiro se fue muy ancho. Sin embargo, centímetros antes de que la pelota traspasara la raya del fondo, Michael Everwayne cometió el grave error de tocar la pelota con la punta de su botín. El árbitro del partido fue advertido desde el bar por la jugada, castigó la infracción con un penal en contra de su equipo y le mostró la tarjeta amarilla por grosero. Igor de Camargo disparó portería, su envío pegó en el travesaño, el rebote le favoreció al belga Aster Brage, quien se encontraba a 1 metro del arco del Ostende, que a esas alturas estaba totalmente desprotegido, pero de manera incomprensible como su nombre, en lugar de cumplir con el trámite se enredó con la de gajos y terminó por protagonizar el blooper del siglo en la jugada más insólita de la historia. El portero sueco Oliver Dovin del Hammarby de Suecia dio la vuelta al mundo tras cometer uno de los errores de arquero más insólitos de todos. Se trata de la confusión de la pelota con el punto penal, un hecho extraño, pero que lo cierto es que sucede más de lo que se cree. En este caso, Dovin fue motivo de cientos de burlas en las redes por una jugada que lamentablemente terminó en gol para el equipo contrario, pero esta no es la única víctima de este tipo de hechos. Steven Berghuis estaba dentro del área con un gol abierto cuando el balón le llegó a los pies, pero en lugar de enviarlo a la red vacía, Berghuis optó por dar un toque con el pie izquierdo que no le salió nada bien. Se llevó las manos a la cabeza en clara señal de no saber cómo demonios pasó esto y desaprovechó lo que hubiera sido el gol del Ajax. Takuya Wada, veterano lateral izquierdo del Shonan, quiso hacer un cambio de orientación tan mal ejecutado que su golpeo fue directo a la portería que había dejado vacía su portero. Por fortuna, su cómico autogol fue igualado a los pocos minutos por un compañero y el partido finalizó en empate 2-2 ante el Yokohama FC. Juventus logró abrir la cuenta ante Atlético Madrid con un verdadero golazo de tiro libre de Paulo Dybala en Turín. Una pelota parada fue la ocasión perfecta para que Paulo Dybala demostrara su talento y su técnica para desde un tiro libre, especie de córner corto, pegarle con potencia, dirección y superar la reacción de Jan Oblak. Dominik Szoboszlai recuperó la pelota en la mitad de la cancha e intentó convertir un golazo que fue impedido por el arquero de Leicester. El futbolista húngaro intentó sorprender a Hermansen, pero al final de cuentas fue el guardametas quien sorprendió a todos con ese despeje. Literalmente usó la cabeza para evitar que Liverpool anotara en su valla. Eso estuvo cerca, muchacho, no juegues tan lejos de tu portería. Ronald Koeman junto a sus colaboradores armaron una nota para sus jugadores. Ese papel comenzó a circular por toda la cancha hasta que llegó a las manos de Virgil van Dijk. El central vio asombrado que su DT quería que subiera para tratar de anotar como un delantero más. Al parecer esa estrategia no era descabellada porque tras un centro, el 4 de la selección naranja pudo anotar el gol de la salvación en los últimos minutos del partido. El capitán respondió de manera espectacular a lo ideado por Koeman y la felicidad se desató en el estadio. En el minuto 65, Arda Güler lanzó desde fuera del área para encontrar la escuadra derecha de Mamardashvili, que nada pudo hacer. Se cayó el Signal Iduna Park para festejar el 2-1 a favor de Turquía. Celebración con rabia en el fondo de la afición georgiana abrazó junto a sus compañeros. Los del banco no salían de su asombro y en un estadio que se deshacía gritando el apellido de su gran estrella, Güler. En los minutos de descuento, el equipo visitante Cardiff City lanzó a todos sus jugadores en busca del empate. Ebu Adams, que se encontró solo con la pelota, corrió hacia el arco desprotegido, pero cuando llegó el momento de definir, su remate se fue desviado de manera increíble. ¿Para qué te traje? Kasri tomó el balón en su campo, avanzó unos pasos y desde 70 metros sacó un derechazo que viajó directamente al fondo del arco Oktja, que se encontraba adelantado y no esperaba semejante remate. Kasri lo festejó con locura, sus compañeros corrieron para abrazarlo y todo el mundo quedó atónito por este golazo en el encuentro entre el Metz y Saint-Étienne. En el partido entre Francia y Alemania, el autocontrol remoto nos regaló este momento cómico, pero una vez iniciado el partido, la seriedad se apoderó de los alemanes. Toni Kroos se dio media vuelta en el círculo central y metió el pelotazo hacia adelante. Gritz la controló con su pierna zurda y no permitió ni que los espectadores se acomoden en las tribunas. A los 7 segundos sacudió de media distancia y marcó el 1-0 de Alemania ante Francia con un remate que rompió el arco de Samba. Mikhailo Mudryk anotó su primer gol en Stamford Bridge con el Chelsea con una espectacular casualidad contra el Arsenal. El extremo ucraniano de 22 años encontró la red con un centro fallido desde la banda izquierda que pilló fuera de posición al portero del Arsenal, David Raya. El extraño gol de Mudryk llegó a los 3 minutos de la segunda mitad y puso al Chelsea 2-0 por delante. Quédate con nosotros para ver más videos sorprendentes suscribiéndote ahora mismo y no te olvides de ver cuando los jugadores muestran 100% deportividad. Ándale pues, chécalo ya, vámonos ya.